El lobo. Escondido detrás del cerco, el lobo vigilaba pacientemente lo que sucedía en la casa. Tuvo, por fin, la satisfacción de ver salir de la cocina a los padres. Cuando estuvieron en el umbral de la puerta, hicieron una última recomendación. Recuerden, decían, de no abrirle la puerta a nadie, aunque se lo rueguen, aunque los amenacen. Nosotros estaremos de regreso a la noche. Cuando vio a los padres ya lejos, en el último recodo del sendero, el lobo dio una vuelta alrededor de la casa, rengueando de una pata, pero las puertas estaban bien cerradas. Por el lado de los cerdos y de las vacas no había que esperar nada. Son especies no suficientemente espirituales como para que se pueda persuadirlas de dejarse comer. El lobo, entonces, se detuvo ante la cocina, posó sus patas en el borde de la ventana y miró hacia el interior del aposento. Delfina y Marinette jugaban arrojando huesitos al aire frente a la chimenea. Marinette, la más pequeña y también la más rubia, decía a su hermana Delfina: «Cuando se es tan solo dos, uno no se divierte, no se puede jugar a la ronda». Es verdad, no se puede jugar a la ronda ni a la pelota, ni a la suerte, ni a la rayuela, ni a los novios, ni al salto de carnero. ¿Y acaso hay algo más divertido que jugar a la ronda o a la pelota? Ah, si fuéramos tres. Las pequeñas le daban la espalda, de modo que el lobo golpeó con su nariz sobre el vidrio para que supieran que allí estaba. Dejando sus juegos, las niñas se acercaron a la ventana tomadas de la mano. «Buenos días», dijo el lobo. «No hace calor afuera, se hace sentir el frío». La más rubia se puso a reír, porque lo encontraba muy gracioso, con esas orejas puntiagudas y ese pincel de pelos erizados sobre la cabeza. Pero eso no engañó a Delfina. Murmuró apretando la mano de la más pequeña: «Es el lobo». «¿El lobo?», dijo Marinette. «Entonces, ¿tenemos miedo?». «Por supuesto, tenemos miedo». Temblorosas las niñas se abrazaron, entremezclando sus rubios cabellos y sus cuchicheos. El lobo convino que no había visto nada tan bonito desde que corría por bosques y llanuras, y lo inundó la ternura. «¿Qué es lo que me pasa?», pensaba. «Estoy temblando». Luego de reflexionarlo, comprendió que se había vuelto bueno de repente, tan bueno y tan dulce que no podría volver a comer niños. El lobo inclinó la cabeza hacia la derecha, como se hace cuando se es bueno, y ensayó su más tierna voz. «Tengo frío», dijo. «Me duele una pata, pero, sobre todo, soy bueno. Si quisieran abrirme la puerta, entraría a calentarme al lado de la chimenea y pasaríamos la tarde juntos». Las niñas se miraron con un poco de sorpresa. No habrían supuesto jamás que el lobo tuviese una voz tan dulce. Ya tranquilizada, la más rubia le hizo una señal amistosa, pero Delfina, que no perdía tan fácilmente la cabeza, se recobró rápidamente. «Vete», dijo, «tú eres el lobo». «Tú comprendes», agregó Marinette con una sonrisa. «No es por rechazarte, pero nuestros padres nos han prohibido abrir la puerta, aunque nos rueguen o nos amenacen». El lobo dio entonces un gran suspiro. Sus puntiagudas orejas le cayeron a ambos lados de la cabeza. Se notaba que estaba triste. «Se cuentan muchas historias sobre el lobo», dijo, «pero no por eso hay que creer todo lo que se dice. Lo cierto es que yo no soy malo, en absoluto». El lobo suspiró una vez más, y su suspiro llenó de lágrimas los ojos de Marinette. Las niñas se preocupaban sabiendo que el lobo tenía frío y que le dolía una pata. La más rubia murmuró algo en la oreja de su hermana, haciendo un guiño al lobo para hacerle comprender que estaba de su parte, que estaba con él. Delfina se quedó pensativa, pues nada decidía a la ligera. «Tiene una apariencia de dulzura», dijo, «pero yo no me fío. Acuérdate de el lobo y el cordero». Sin embargo, el cordero no le había hecho nada. Como el lobo protestara por sus buenas intenciones, le dijo abiertamente: «¿Y el cordero?». «Sí, ¿y el cordero que te comiste?». El lobo no comprendía de qué hablaba.
El cordero que me comí, dijo. ¿Cuál? Lo decía tranquilamente, como algo muy simple y que cae de su peso, con un aire y un acento de inocencia que helaba la médula. ¿Cómo? ¿Entonces has comido varios? Exclamó Delfina. Y bien, qué lindo. Naturalmente que he comido varios. No veo a dónde está lo malo. Ustedes comen también. No había modo de afirmar lo contrario. Justamente habían comido cordero en el almuerzo. Vamos, recomendó el lobo. Bien ven ustedes que no soy malo. Ábranme la puerta. Nos sentaremos en rueda alrededor del fuego y yo les contaré cuentos. Imagínense cuántos conoceré después de tanto tiempo que llevo andando a través del bosque, corriendo por las llanuras, que les contará solo lo que pasó los otros días a los 3 conejos del confín y verían cómo los haría reír. Las pequeñas discutían en voz baja. La más rubia opinaba que había que abrir la puerta al lobo, y enseguida. No era posible dejarlo temblar en medio del viento con una pata enferma, pero Delfina continuaba desconfiando. Al fin, decía Marinette, no vas a reprocharle todavía el haber comido corderos. No podía morirse de hambre. Podía comer papas, replicaba Delfina. Marinette insistió tanto, defendió la causa del lobo con tanta emoción en la voz y tantas lágrimas en los ojos que su hermana mayor terminó por conmoverse y ya se dirigía hacia la puerta cuando Delfina cambió de opinión y, alzando los hombros, dijo a la consternada Marinette: «Oh, no, sería demasiado estúpido». Delfina miró al lobo bien de frente. «Me había olvidado de la pequeña Caperucita Roja, lobo. ¿Quieres que hablemos un poco de la pequeña Caperucita Roja?» El lobo bajó la cabeza con humildad. No esperaba tal cosa. Se lo oyó resoplar detrás del vidrio. «Es verdad», confesó. «Yo comí a la pequeña Caperucita Roja, pero les aseguro que he tenido grandes remordimientos. Si tuviera que volver a hacerlo...» Sí, siempre se dice eso. Y después... El lobo se golpeó el pecho del lado del corazón. Tenía una hermosa voz grave. «Palabra de honor, si tuviera que volver a hacerlo, preferiría morirme de hambre». «Sí, pero a la pequeña Caperucita Roja la comiste», suspiró la más rubia. «No digo que no», consintió el lobo. «La comí, ya se sabe, pero es un pecado de juventud. Hace tanto tiempo, ¿no es así? Para todos los pecados hay misericordia. Además, si supieran las molestias que he tenido a causa de esa pequeña, por ejemplo, se ha llegado a decir que yo había empezado por comer a la abuela, y, bien, no es completamente inexacto». Al decir esto, el lobo comenzó a reír, a pesar suyo, y, probablemente, sin darse perfecta cuenta de que se reía. «Díganme un poco, comer a la abuela, cuando tenía una nieta bien fresca que me esperaba para el almuerzo. No soy tan estúpido». Ante el recuerdo de aquella comida de carne fresca, el lobo no pudo dejar de pasar varias veces su gran lengua por su bocaza, descubriendo sus grandes dientes puntiagudos, lo cual no era, precisamente, lo más adecuado para tranquilizar a las 2 niñas. «Lobo», exclamó Delfina, «eres un mentiroso. Si tuvieras los remordimientos que dices, no te relamerías de ese modo». El lobo se avergonzó de haberse relamido ante el recuerdo de una niña rolliza y que se deshacía en la boca, pero se sentía tan bueno, leal, que no quiso dudar de sí mismo. «Perdónenme», dijo, «es una mala costumbre que me viene de familia, pero eso no quiere decir nada». «Peor para ti si eres mal educado», declaró Delfina. «No digas eso», suspiró el lobo. «Lo siento tanto. ¿Comer niñas es también una costumbre de familia? Que tú prometas no comer más niños es poco más o menos como si Marinette prometiera no comer más postre». Marinette enrojeció y el lobo ensayó una protesta. «Pero yo, os juro...» «No hablemos más y continúa tu camino. Te calentarás corriendo». Entonces el lobo montó en cólera, porque no querían creer que era bueno. «Es demasiado», gritaba. «Nunca se quiere oír la voz de la verdad. Uno es honesto,
y eso les disgusta. Yo opino que nadie tiene derecho a desalentar la buena voluntad como lo hacen ustedes. Bien, se podría decir que si alguna vez yo como niños, será por culpa de ustedes. Oyéndolo, las niñas pensaban con gran inquietud en el peso de su responsabilidad y en los remordimientos que, quizá, se preparaban. Pero las orejas del lobo se movían tan puntiagudas, sus ojos brillaban tan duramente, de tal modo mostraba sus colmillos a través de su bocaza abierta, que continuaban inmóviles de terror. El lobo comprendió que nada ganaría empleando las palabras intimidatorias. Pidió perdón por su arrebato y ensayó el ruego. Mientras hablaba, su mirada se velaba de ternura, caía en sus orejas, apoyaba su hocico contra el vidrio, lo cual le confería una cabeza aplastada y dulce como un morro de vaca. Bien ves que no es malo, decía la niña rubia. Quizá, respondió Delfina, quizá. La voz del lobo se hacía suplicante. Marinette no pudo sufrir más y se dirigió hacia la puerta. Delfina, aterrada, la sujetó por un rizo de sus cabellos. Las bofetadas iban y venían. El lobo se desesperaba detrás del vidrio, diciendo que prefería irse a ser causa de una querella entre las dos más bonitas rubias que había visto. Y, en efecto, dejó la ventana y se alejó, sacudido por grandes sollozos. «Qué desgracia», pensaba, «yo que soy tan bueno, tan tierno, y ellas no quieren mi amistad. Hubiera sido más bueno aún, hasta hubiera dejado de comer corderos». Entretanto, Delfina miraba al lobo que se iba cojeando en tres patas, transido por el frío y por la pena, presa de remordimientos y de piedad. Gritó a la ventana: «Lobo, no tenemos miedo, ven rápido a calentarte». Pero la más rubia ya había abierto la puerta y corría al encuentro del lobo. «Dios mío», suspiraba el lobo, «qué bueno es estar sentado junto al fuego. Realmente no hay nada mejor que la vida de familia. Siempre lo he pensado». Con los ojos húmedos de ternura miraba a las pequeñas que se mantenían tímidamente alejadas. Luego que hubo lamido su pata dolorida, expuesto su vientre y su lomo al calor de la chimenea, comenzó a contar historias. Las niñas se acercaron para escuchar las aventuras del zorro, de la ardilla, del topo y de los 3 conejos del confín. Algunas eran tan divertidas que el lobo tuvo que contarlas 2 o 3 veces. Marinette ya había tomado a su amigo por el pescuezo, divirtiéndose en tirarle las puntiagudas orejas y en acariciarlo al pelo y contrapelo. Delfina tardó más en familiarizarse, y la primera vez que, como juego, metió su pequeña mano en la bocaza del lobo, no pudo contenerse y recalcó: «¡Oh, qué dientes tan grandes tienes!». El lobo se mostró tan avergonzado que Marinette le escondió la cabeza entre sus brazos. Por delicadeza, el lobo no quiso decir nada del hambre que sentía. «Qué bueno puede ser», pensaba con deleite. «Es increíble». Después que hubo contado muchas historias, las niñas le propusieron que jugara con ellas. «¿Jugar?», dijo el lobo, «pero es que yo no conozco ningún juego». En un instante aprendió a jugar a la gallina ciega, a la ronda, a las esquinitas y a la manena. Cantaban con una voz de bajo bastante hermosas, las coplas de Compadre Guillery o de la Tour. Ten cuidado. La cocina se llenó de una batahola de empujones, de gritos, de carcajadas y de sillas derribadas. No había la menor vergüenza entre los 3 amigos, que ya se tuteaban como si se hubieran conocido desde siempre. «Lobo, te toca a ti». «No, a ti. Te moviste». Ella se movió. Una prenda para el lobo. El lobo en su vida se había reído tanto. Creía que se le iba a aflojar la mandíbula. Nunca hubiera creído que jugar era tan divertido, decía. «Qué lástima que no podamos jugar así todos los días». «Pero volverás», respondieron las niñas. «Nuestros padres se van todos los jueves a la tarde. Tú acecharás su partida
y vendrás a llamar a la ventana como hace un momento. Para terminar, jugaron al caballo. Era un hermoso juego. El lobo hacía de caballo. La más rubia iba montada a horcajadas sobre su lomo, mientras Delfina lo tenía por la cola y lo dirigía entre las sillas, con la lengua afuera y el hocico abierto hasta las orejas, sin aliento a causa de la carrera y de la risa que le marcaban las costillas. A ratos el lobo pedía permiso para tomar respiro. «No puedo más», decía con voz entrecortada. «Déjenme reír. No puedo más. Ah, no, déjenme reír». Entonces Marinette descendía del caballo. Delfina soltaba la cola del lobo y, sentados en el suelo, reían hasta ahogarse. La alegría terminó cuando, al atardecer, fue necesario pensar en la partida del lobo. Las niñas tenían deseos de llorar y la más rubia suplicaba: «Lobo, quédate con nosotros, vamos a jugar. Nuestros padres no dirían nada, ya verás». «Ah, no», dijo el lobo, «los padres son demasiado razonables. Ellos no podrían comprender nunca que el lobo sea bueno. Yo conozco a los padres». «Sí», aprobó Delfina, «vale más que no te detengas. Tendría miedo que te sucediera algo». Los tres amigos se dieron cita para el jueves siguiente. Hubo promesas y grandes efusiones. Y, al final, cuando la más rubia le anudó una cinta azul alrededor del pescuezo, el lobo se dirigió rumbo al campo y se perdió en el bosque. Su pata dolorida aún lo hacía sufrir, pero pensando en el próximo jueves, que lo volvería a llevar junto a las niñas, canturreaba sin preocuparse de la indignación de los cuervos, que dormitaban en las ramas más altas. De regreso a su casa, los padres husmearon desde el umbral de la cocina. «Aquí hay un olor como de lobo», dijeron. Las niñas se creyeron obligadas a mentir y a tomar una apariencia de asombro, lo cual sucede cada vez que se recibe al lobo a escondidas de sus padres. «¿Cómo pueden sentir olor a lobo?», protestó Delfina. «Si el lobo hubiera entrado a la cocina nos hubiera comido». «Es verdad», dijo el padre, «no había pensado en eso. El lobo las hubiera comido». Pero la más rubia, que no sabía decir dos mentiras seguidas, se indignó de que se osara hablar del lobo con tanta perfidia. «No es verdad», dijo golpeando con el pie. «El lobo no come a los niños, y tampoco es verdad que sea malo. La prueba». Por su parte, Delfina le dio un puntapié en las piernas, sin lo cual lo hubiera dicho todo. Los padres comenzaron un gran discurso, el cual trataba, sobre todo, de la voracidad del lobo. La madre quiso aprovechar para contar, una vez más, la aventura de Caperucita Roja, pero Marinette la detuvo a las primeras palabras que dijo. «Debes saber, mamá, que las cosas no han pasado como tú crees. El lobo no comió jamás a la abuela. Imagínate que no iba a cargarse el estómago, precisamente antes de comer una niña bien fresquecita. Además», agregó Delfina, «no se puede guardarle rencor eternamente. Es una vieja historia, un pecado de juventud, y misericordia a todos los pecados. El lobo ya no es lo que era antes. No tenemos derecho a desalentar las buenas voluntades». Los padres no creían a sus oídos. El padre puso rápido fin a ese escandaloso alegato, tratando a sus hijas de cabezas huecas. Luego se aplicó a demostrar que el lobo sería siempre lobo, que no tenía sentido esperar que se mejorara, y que si alguna vez aparentaba ser un buen animal, sería aún más peligroso. Mientras él hablaba, las niñas recordaban las bellas partidas de caballo y de pelota que habían hecho esa tarde, y la gran alegría del lobo, que reía con su bocaza abierta hasta perder el aliento. «Bien se ve», concluía el padre, «que nunca han tenido nada que hacer con el lobo». La más rubia golpeó con el codo a su hermana, y ambas soltaron una gran carcajada en las mismas barbas de su padre. Las mandaron a la cama sin comer para castigarlos por esa insolencia. Pero al largo rato, después de que las metieran en su lecho, reían aún
de la ingenuidad de sus padres. Los días siguientes, para distraer la impaciencia que sentían por volver a ver a su amigo y con intención irónica que no dejaba de molestar a su madre, las niñas jugaban al lobo. La más rubia cantaba, sobre 2 notas, las palabras consabidas: juguemos al lobo en el bosque, mientras que el lobo no está. Lobo, ¿estás? ¿Me oyes? ¿Qué haces? Y Delfina, escondida bajo la mesa de la cocina, contestaba: me estoy poniendo la camisa. Marinette repetía la fórmula cuantas veces era necesario para pasar, una a una, por todas las piezas del atavio del lobo, desde los calcetines hasta su gran sable. Entonces el lobo se arrojaba sobre ella y la devoraba. Todo el placer del juego estaba en lo imprevisto, pues el lobo no siempre esperaba estar listo para salir del bosque. Frecuentemente saltaba sobre su víctima mientras estaba en mangas de camisa, o cuando no tenía otra vestimenta que un sombrero en la cabeza. Los padres no apreciaban lo atractivo de tal juego. Hartos de oír el estribillo, al tercer día lo prohibieron, dando como pretexto que les rompía los tímpanos. Por supuesto, las niñas no quisieron jugar a ninguna otra cosa, de modo que la casa permaneció silenciosa hasta el día de la cita. El lobo había pasado toda la mañana lavando su hocico, lustrando su pelo y arreglando la piel de su pescuezo. Estaba tan hermoso que los habitantes del bosque pasaron a su lado sin reconocerlo a primera vista. Ya en la llanura, 2 cornejas que bobeaban en pleno mediodía, como suelen hacer todas luego de almorzar, le preguntaron por qué estaba tan hermoso. Voy a ver a mis amigas, dijo el lobo con orgullo. Me han dado cita para las primeras horas de la tarde. Tus amigas deben ser muy bellas para que te hayas arreglado tanto. Ya lo creo, imposible encontrar otras en toda la llanura que sean tan rubias. Las cornejas se embobaban ahora de admiración. Era una vieja urraca, charlatana, que había escuchado la conversación, no pudo contener la risa. Yo no conozco a tus amigas, lobo, pero estoy seguro que las habrías elegido bien rechonchitas y bien tiernitas. Si no, me equivoco. Cállate, pecora, exclamó el lobo encolerizado. Así es, sin embargo, como nos hacen una reputación, según los chismes de una vieja urraca, felizmente tengo la conciencia tranquila. Cuando llegó a la casa, no tuvo necesidad de llamar, porque las 2 niñas lo esperaban en la puerta. Se abrazaron largamente y más tiernamente aún que la vez anterior, porque una semana de ausencia había impacientado su amistad. Ah, la casa ha estado triste esta semana, lobo, decía la más rubia. Hemos hablado de ti todo el tiempo. Y, ¿sabes? Tú tenías razón. Nuestros padres no quieren creer que puede ser bueno. No me extraña si yo les dijera que hace un rato una vieja urraca. Sin embargo, nosotros te hemos defendido. Tanto que nuestros padres nos mandaron a la cama sin comer, y el domingo nos prohibieron jugar al lobo. Los 3 amigos tenían tantas cosas que decirse que antes de pensar en los juegos se sentaron a la chimenea. El lobo no sabía por dónde empezar. Las niñas querían saber todo lo que había hecho durante la semana, si había tenido frío, si su pata estaba sana, si había encontrado al zorro, a la becada, al jabalí. Lobo, decía Marinette, cuando llegue la primavera nos llevarás al bosque, lejos, allí donde están todos los animales. Contigo no tendremos miedo. Cuando llegue la primavera no tendrán nada que temer en el bosque. De aquí hasta entonces yo les habré predicado tanto que los más huraños se habrían vuelto dulces como niñas. Por ejemplo, hace 2 días apenas encontré al zorro que acababa de devastar un gallinero. Le dije que eso no podía continuar así, que era necesario cambiar de vida. Ah, le di un importante sermón. ¿Y saben ustedes lo que el zorro, tan maligno, habitualmente me contestó? Lobo, yo no quiero otra cosa que seguir tu ejemplo. Volveremos a hablar de esto más tarde, y cuando haya tenido el tiempo necesario para apreciar
todas tus buenas obras, no tardaré en corregirme. Eso es lo que me contestó, tan zorro como es. Eres tan bueno, murmuró Delfina. Oh, sí, yo soy bueno. No se puede decir lo contrario. Y sin embargo, sus padres no lo creerán jamás. Cuando pienso en eso me entristezco. Para disipar la melancolía de esta reflexión, Marinette propuso una partida de caballo. El lobo se entregó al juego con más arrebato que el jueves precedente. Cuando la partida de caballo terminó, Delfina preguntó: «Lobo, ¿y si jugáramos al lobo?». El juego era nuevo para él. Las niñas explicaron las reglas y, naturalmente, fue designada para ser el lobo. Mientras él estaba escondido debajo de la mesa, las niñas pasaban y volvían a pasar frente a él cantando el refrán: «Juguemos al lobo en el bosque mientras el lobo no está». «Lobo, ¿estás? ¿Me oyes? ¿Qué haces?». El lobo respondía agarrándose la panza, con la voz estrangulada por la risa: «Me estoy poniendo el calzoncillo». Siempre riendo. Decía que se estaba poniendo el pantalón, los tiradores, el cuello duro, el chaleco. Cuando llegó a las botas, comenzó a ponerse serio. «Estoy prendiéndome el cinturón», dijo el lobo con una risa breve. Se sentía incómodo. La angustia le cerraba la garganta. Unas uñas rasgaban el embaldosado de la cocina. Ante sus brillantes ojos pasaba una y otra vez las piernas de las dos niñas. Un temblor le recorrió el espinazo. Se frunció su hocico. «Lobo, ¿estás? ¿Me oyes? ¿Qué haces?». «Me pongo mi gran sable», dijo con voz ronca. Se le enredaban las ideas en la cabeza. Ya no veía las piernas de las niñas, las olfateaba. «Lobo, ¿estás? ¿Me oyes? ¿Qué haces?». «Monto a caballo y salgo del bosque». Entonces el lobo, dando un gran aullido, saltó fuera de su escondite, con la bocaza abierta y mostrando sus garras. Las niñas no tuvieron tiempo de tener miedo. El lobo ya las había devorado. Felizmente, el lobo no sabía abrir las puertas, de modo que quedó prisionero en la cocina. De regreso, los padres no tuvieron más que abrirle el vientre para liberar a las dos niñas, pero, en el fondo, ese no era el juego. Delfina y Marinette estaban un poco enojadas de que las hubiera comido sin más miramientos, pero también habían jugado con él. Le rogaron a sus padres que lo dejaran ir. Le cosieron sólidamente el vientre con 2 metros de una buena cuerda frotada con un trozo de cebo y una gruesa aguja de hacer colchones. Las niñas lloraban porque el lobo sufría, pero el lobo decía conteniendo las lágrimas: «Lo tengo bien merecido. Vamos, son demasiado buenas por compadecerme. Les juro que en el futuro no volveré a ser goloso. Y, ante todo, cada vez que vea niños, lo primero que haré será escapar». Se cree que el lobo ha mantenido su palabra. En todo caso, no se ha oído decir que haya comido niña alguna después de su aventura con Delfina y Marinette. Fin.